Hace algunos días se aprobó en la legislatura porteña el proyecto de ley que designa a la estación Independencia de la línea E de subterráneos Independencia Beata Mamantula. Esto es una gran alegría para nosotros porque recuerda y rinde homenaje a María Antonia de San José, la joven, la mujer empoderada santiagueña que vino caminando desde Santiago del Estero hasta Buenos Aires, que llegó hasta Uruguay, promoviendo los ejercicios espirituales ignacianos. Para hablar de ese tema, para conocer un poco más su obra, para conocer además muchas publicaciones que se han escrito sobre la vida de Mamantula, estamos con Cintia Suárez, escritora, que además seguidora y muy investigadora de la vida de Mamantula, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación y bueno, siempre difundiendo la historia de esta santiagueña que sabemos que bueno, muy pronto va a ser santa. Ay, sí, eso no lo dije, es cierto, porque la causa está bien avanzada y es una alegría también. Es una alegría porque se trata de una mujer laica, una mujer que continúa con el legado jesuita y bueno, que tiene no solamente todos estos dones extraordinarios que la hacen una santa, sino también que trae un mensaje de coraje, de decisión, de un mensaje esperanzador para muchas mujeres que están en distintas situaciones adversas y encuentran en Mamantula ese referente, esa mujer inspiradora. Bueno, ya la habrán escuchado y se habrán dado cuenta que Cintia también es paisana de la Mamantula, santiagueña. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de María Antonia? ¿Cómo la conociste? Mira, esas cosas de la vida la conocí no en Santiago, sino viviendo en Buenos Aires. En su momento me habían convocado para escribir un capítulo de un libro sobre una mujer y entonces haciendo una simple búsqueda por internet, la conocí ya hace 12, 13 años atrás y me impactó la fuerza de esta mujer. Me impactó toda la actividad que llevó adelante y sobre todo ese vacío o esa ausencia en el presente. Claro. Entonces, yo te hablo que esto cuando yo lo conocí era el no tema, no estaba un tema difundido, si bien la causa de beatificación y canonización fue la primera causa de los santos de Argentina del año 1905, pero era un no tema. Entonces me parecía que era importante rescatar a esta mujer del olvido y bueno, y traerla a la actualidad. Y bueno, luego con el Papa jesuita. Con el Papa jesuita, con el Papa argentino, todo junto. Que fue él, Jorge Mario Bergoglio, siendo arzobispo, quien impulsó nuevamente a Mamantula y quien propuso nuevamente este tema ante la causa de los santos, hizo que todas las circunstancias trajeran y instalaran nuevamente a Mamantula en la actualidad. Y bueno, y después acciones que sorprenden, ¿no? Esto de la estación de subte, cada vez más personas que se acercan y quieren conocer la historia de esta mujer. El año pasado, puntualmente, en el Archivio di Stato di Roma, encontramos junto a Nunzia Locatelli, que es mi compañera de escritura, encontramos un corpus de 300 manuscritos sobre Mamantula y también escritos por ella. Entonces eso nos llevó a pensar que el tema necesitaba nuevamente una publicación o poder transmitir esto que, viste, porque uno puede quedarse con la información para uno, pero no, vimos la necesidad de contar y de difundir este mensaje. Claro. Ahora me das el pie porque justo decías que te encontraste en el Archivio Vaticano, en el archivo del Vaticano con información. El Archivo de Estado de Roma. Ah, el Archivio de Roma. Ah, todavía es algo más raro porque encontrarlo en el Vaticano sería algo más probable, pero en Roma. ¿Y cómo llegaron hasta el archivio? Sabíamos que ahí había información que estaba en las cartas.
en un principio, en una primera búsqueda que Nuncia fue, no encontró nada, pero el año pasado fuimos y encontramos todo el patrimonio exjesuítico, claro. Y allí estaba, y además a mí como santiagueña me encantó también ver cartas de Gaspar Juárez, que fue el primer botánico argentino, un jesuita muy amigo de Mamantula, con el que se intercambiaban estas epístolas, y la verdad que emociona tener el contacto de ese papel, ver esa caligrafía, ver esas cartas del 1700, y muchas están muy bien conservadas, otras no tanto, pero realmente moviliza saber que eso pasó por las manos de Mamantula. Y de esas letras, de esas cartas, sale este libro que acaba de salir. Es de distribución gratuita, además, eso es importante, que habla sobre la Mamantula como una mujer empoderada en su tiempo, en el Buenos Aires colonial. Están acá las cartas, se pueden ver cómo las integraron en esta historia. Las integramos una parte, porque es tanto el corpus que claro. Integramos sobre todo el vínculo de Mamantula, por ejemplo, con los próceres de Mayo, por ejemplo, con Uriarte, que era una persona que ayudó económicamente el primer gobierno patrio, y que además era un santiagueño de la localidad de Loreto, que vino y quiso ayudar a Mamantula en los ejercicios espirituales, y quedó fascinado, y en una carta emociona leer que este hombre Uriarte dice, esa es una casa de la providencia, en esa casa pasan cosas fuera de lo común, abunda la comida, hay platos y tipo de alimentos que no hay en otra parte de Buenos Aires, y sorprende porque no se puede explicar por la razón lo que pasa en esa casa de Mamantula. Es maravilloso, y la investigación es ardua. Sí, me imagino que ir a la historia tan atrás, encontrarse a veces con algunas cosas maravillosas como esta, otras veces con algunas piedras en el camino, pero debe dar muchas satisfacciones, ¿no? Investigar y encontrarte con la historia. La investigación es apasionante, hay, como vos decís, obstáculos, porque no es fácil encontrarlo o acceder a los archivos por distintas situaciones, no es fácil. Entonces, cuando uno encuentra eso que está buscando y encuentra además datos importantes, por ejemplo, también hay una carta que, si bien se conocía la transcripción, pero en el manuscrito se ve un dibujo que hace Mamantula de una cruz, una cruz que contenía el Manuelito, que es aquel niñito Jesús que ella, como beata de la Compañía de Jesús, tenía una devoción, y además se le atribuían, por ejemplo, lo usaban en partos difíciles, ella lo prestaba, y después le pide a su amigo Gaspar Juárez, que estaba en Roma, que por favor le mande otro niñito Jesús, porque el de ella ya estaba gastado, y este es el tamaño. Todos esos detalles, perlitas de la historia que hacen no solamente al perfil de la santa, sino también estas cartas nos permite conjeturar y avalar la hipótesis de que es la primera escritora rioplatense, que además con un impacto internacional, porque sus cartas no solo llegaban a Roma, donde estaban los jesuitas exiliados, llegaban a Rusia, llegaban a distintas partes y eran traducidas a distintos 9 idiomas, porque la gente quería saber cómo esta mujer realizaba una actividad prohibida, que era continuar con el legado jesuita en un contexto donde el rey había dispuesto que todo lo jesuita era palabra prohibido. Claro. Y ella volvió en Buenos Aires a instalar la fiesta de San Ignacio de Loyola, por ejemplo. ¿Cómo lograba esto? Nadie podía entender. Entonces, creo que ese es el mensaje de Mamantula, ¿no? Y hay una frase que resume, que es obviamente de ella, que ella dice: la paciencia es buena, pero mejor es la perseverancia. Y hay algo que
para aclarar y para los que nos ven en otros lugares de Argentina o de Latinoamérica, esa estación de subte está muy vinculada a la Mamantula porque está ahí nomás, a unos metros de la Santa Casa, en Independencia y Salta y 9 de julio. Sí. La estación está solo el 9 de julio, bueno, pero la Santa Casa está ahí. Por eso es tan importante que ahí también esté el nombre de Mamantula visibilizado para todos. Claro, y además porque esta justamente Santa Casa es la obra material que ha dejado Mamantula y además el edificio colonial más antiguo de la ciudad. Entonces creo que merece, todo el reconocimiento Mamantula. Y un lugar para ir, se puede ir, se pueden hacer ejercicios, se puede visitar, se pueden hacer visitas guiadas, es un lugar hermoso, un oasis. En pleno corazón de Buenos Aires. De verdad que sí. Gracias, Cintia, por estar acá con nosotros, por presentarnos este libro, lo mostramos de nuevo. Es de distribución gratuita, lo piden escribiendo a la legislatura, ¿verdad? Exactamente, se contactan con el despacho del diputado del Gaiso, que ahí se entregan los libros, son 5.000. Y para todo el que quiera conocer a Mamantula, tiene a disposición la obra. La verdad, una alegría y un agradecimiento de nosotros también porque nos dejas un ejemplar para la biblioteca. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias.